Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana les traigo una presentación sobre la efeméride del 1 de mayo. Como lo hacíamos en el colegio, vamos a intentar de que sea una clase alusiva. Comenzamos por el 1 de mayo, Día de la Constitución Nacional Argentina. Y vamos a remitirnos a noviembre de 1852, donde ya un Congreso Constituyente intentaba sesionar en Santa Fe sin la presencia de representantes de Buenos Aires. Luego de un periodo de deliberaciones, el 1 de mayo de 1853, los constituyentes sancionaron la Constitución de la Nación Argentina. En ella se establecían los derechos, deberes y garantías de los habitantes del país, y también la forma de gobierno representativa, republicana. También les quiero contar que la versión original de la Constitución argentina, escrita a mano, con tinta y pluma de ganso, se encuentra ahora en custodia y resguardada en una caja fuerte de la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación. Es tal vez el incunable institucional más relevante de los argentinos. Los tiempos cambiaron y la pluma de ganso fue reemplazada por los teclados de computación. Un equipo especial de la imprenta del Congreso trabajó para lograr reproducir en tipos de computadora la letra imprenta y cursiva con que está escrita la Constitución de 1853. Con esta tipografía se realizó el ejemplar único que se firmó en el Palacio San José en agosto de 1990. Una característica importante de la Constitución es su supremacía. La Constitución es la ley suprema de nuestro país, ya que todas las demás leyes deben respetar lo que ella establece. La Constitución es la ley máxima de todo Estado, porque está por encima de las demás leyes y normas jurídicas. Todas las leyes deben adecuarse a sus principios y ninguna ley puede oponerse a la Constitución Nacional. Les voy a dar un ejemplo de esto. En el artículo 20, el texto constitucional establece, por ejemplo, que en la Argentina los extranjeros tienen derecho a ejercer el comercio. Por lo tanto, no podría dictarse una ley que los inhabilite para desempeñar esta actividad. Si así lo hicieran, esa norma sería declarada inconstitucional. La redacción de la Constitución tuvo en cuenta diferentes documentos, entre ellos las bases de Juan Bautista Alberdi y las constituciones de países como Estados Unidos, la monarquía española, Suiza, Chile y Francia. También tuvo en cuenta ideas unitarias y federales. Es por esto que en 2 oportunidades fueron rechazadas tanto las constituciones como los tratos entre provincias. Cabe mencionar la de la Constitución de 1819, en el cual el Congreso intentó imponer la Constitución centralista y monárquica, pero fue rechazada. Y en 1826, durante el Congreso controlado por unitarios, volvieron a intentar poner en vigencia una y llegaron incluso a designar un presidente, que fue Bernardino Rivadavia. Cuando hablamos de Constitución, también tenemos que referirnos a las reformas constitucionales. En el artículo 30 del texto constitucional establece la posibilidad de reformar la Constitución, en el todo o en cualquiera de sus partes, y también indica el procedimiento que debe seguirse para poder hacerlo. En primer lugar, el Congreso debe declarar la necesidad de reforma, sin embargo, no son sus integrantes quienes la llevan a cabo, sino que es necesario que se forme una convención constituyente cuyos integrantes son elegidos por los ciudadanos mediante elecciones. Una vez reunida la convención, se discute y se votan los cambios.
Desde su entrada en vigencia en 1853, la Constitución Nacional ha sufrido 7 reformas: en 1860, 1866, 1898, 1849, 1957, 1972 y 1994. Con la última reforma, la de 1994, entre otros cambios, se establecieron nuevos derechos como los del consumidor. Se redujo la duración del cargo del presidente de la nación, que era de 6 años y pasó a ser de 4. Y se incorporó la posibilidad de la reelección. Esto significa que una vez finalizado su mandato, el presidente puede ser elegido para gobernar por 4 años consecutivos más. Cumplido 2 mandatos, debería pasar al menos 4 años para que pueda presentarse nuevamente a elecciones para ese cargo. Durante la reforma de 1994 también una serie de tratados internacionales recibieron jerarquía constitucional. Esto significa que en nuestro país lo establecido en ellos tiene la misma importancia que las demás disposiciones incluidas en la Constitución. Cuando comenzamos, dijimos que la Constitución, entre otras cosas, establecía la forma de gobierno. Bien, en su artículo primero, la Constitución establece que nuestro país adopta para su forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué significa representativa? Se dice así porque el pueblo no gobierna en forma directa, sino que lo hace a través de sus representantes. Y estos representantes son personas elegidas por los ciudadanos para que desempeñen esta función. Es además republicana porque sigue los principios de una república, que es la forma de gobierno en la que deben cumplirse las siguientes condiciones. El poder político reside en el pueblo, que lo delega a sus representantes. Los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto. Los cargos de gobierno tienen una duración limitada. El poder de gobierno está dividido en 3: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, para evitar que los gobernantes abusen de su autoridad. Y las autoridades tienen una obligación de publicar los actos de gobierno para dar a conocer a la población las medidas que forman. Finalmente, es federal porque, aunque existe un gobierno central, las provincias tienen autonomía. Esto quiere decir que cada provincia puede elegir sus autoridades y dictar su propia constitución y leyes provinciales. Con respecto a su estructura, el texto de la Constitución Nacional está compuesto por una presentación que recibe el nombre de preámbulo, 129 artículos organizados en 2 partes y una sección que contiene 17 disposiciones transitorias. A continuación vamos a referirnos al preámbulo y antes vamos a detallar un poquito cómo está formada las partes de la Constitución. La primera parte comprende los artículos 1 al 43 y se divide a su vez en 2 partes: declaraciones, derechos y garantías y nuevos derechos y garantías. Dispone la forma de gobierno que debe tener el país, reconoce los derechos que poseen sus habitantes y ciudadanos y enuncia las garantías, es decir, los mecanismos mediante los cuales el Estado asegura que esos derechos sean respetados. En la segunda parte, que incluye los artículos 44 al 129, se refiere a las autoridades de la nación y establece cuáles son las autoridades nacionales, cómo debe ser la organización del gobierno, qué funcionarios lo componen, cómo son elegidos, cuántos duran en sus cargos y cuáles son sus funciones. También fija las tareas que corresponden a las autoridades provinciales. Y por último, las disposiciones transitorias, que consiste en una serie de normas que tienen vigencia por un periodo determinado. Ahora bien, ¿qué es el preámbulo? El preámbulo presenta los objetivos y principios generales que guiaron a los constituyentes en la redacción del texto constitucional. Es decir, puede definirse como una declaración solemne de los propósitos del constituyente, que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo o de una nación
el cual será el ordenamiento superior que les servirá de programación de su futuro. Se trata de una exposición de fines y principios y permanentes de una población con organización y conciencia política. Es por ello que debe reconocerse que necesariamente un preámbulo presenta un contenido ideológico que refleja el histórico que vive un Estado. A continuación, entonces, les presento el preámbulo que en el documento de esta cuarta etapa fue como tarea estudiar, ¿no es cierto?, las partes. Vamos a analizar en esta presentación las primeras 4 partes del preámbulo. Cuando decimos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, se refiere a quienes redactaron, ordenaron y establecieron la Constitución. Lo hicieron respondiendo al pueblo argentino y a quien representan. Cuando decimos reunidos en Congreso General Constituyente, es el Congreso reunido en Santa Fe, general porque participaron representantes de todas las provincias, excepto Buenos Aires, y constituyente porque la reunión de los representantes en un pueblo tenía un objetivo primordial que era sancionar la Constitución del país, por voluntad y elección de las provincias que la componen, porque son las provincias que tuvieron el deseo de organizar el país, y en cumplimiento de pactos preexistentes, porque firmaron las provincias antes de la sanción de la Constitución que forman sus precedentes históricos. También cada 1 de mayo recordamos el Día Internacional del Trabajador. Es una fiesta del movimiento obrero mundial desde su establecimiento en todos los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista celebrado en París de 1889. Es una jornada de lucha reivindicando los derechos de los trabajadores y en homenaje a los mártires de Chicago, que fueron ajusticiados por su participación en las jornadas de lucha para lograr una jornada laboral de 8 horas que culminara con la huelga del 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos de América. El trabajo, como ustedes saben, es un valor muy importante con el cual tenemos que sentirnos siempre identificados. Ahora, como estudiantes, el trabajo de realizar las tareas. Y a medida que van incorporando nuevos conocimientos, el conocimiento también los hará más hábiles en los que elijan desempeñarse. Entonces, por eso el trabajo es siempre una llave hacia los sueños que tenemos, ¿sí? Cuando recordamos a los trabajadores, recordamos justamente esa llave que nos da Dios para poder cumplir nuestros sueños y ser felices. Muy bien, aquí les dejo una actividad cortita que consiste en indicar si es verdadero o falso 3 afirmaciones y justificar debidamente la opción incorrecta. Esto lo van a realizar en sus carpetas, ¿está? Y también les recuerdo la tarea de el recitado del preámbulo. Bueno, espero les haya gustado esta clase y hayan podido registrar algunos conceptos más importantes. Hasta la próxima.